Bonus track de Res Non Verba. La verdad que yo creí que íbamos a terminar con la serie ya la última vez, cuando hablé, y estaba contento porque la verdad no iba a terminar con el libro de los Hechos, porque como digo siempre, lo que pasó en el libro de los Hechos es lo que está pasando ahora. Y bueno, yo quería seguir, pero en mi corazón y en oración sentí que ya era el tiempo de no seguir y tomar una directiva que tenga que ver también con este tiempo, pero totalmente diferente. Pero antes de cambiar, antes de seguir con otra serie o lo que Dios nos está hablando, el Señor me llevó a este bonus track, a esto. Yo pienso que es un regalo personal también, porque me apasiona este pasaje, me apasiona esta historia, es muy particular. De hecho, conforme por esta historia hay personas que han recibido al Señor porque es muy fuerte y rompe muchos paradigmas de lo que nosotros entendemos, quién merece el Evangelio, quién merece ser salvo. Y esta es una historia plena. Yo digo bonus track, no sé si será justo la palabra, pero pensaba esas películas, a mí me gusta esas películas que usted ve que termina, que ya ha estado todo, como pasó acá. Nosotros vimos hasta acá que el poder de Dios fue derramado por el Espíritu Santo. El Señor dijo, van a recibir poder, van a llevar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Se va cumpliendo, vemos todo. Y bueno, es como que la película termina, o por lo menos una parte, porque vieron que después sigue. Y si uno se queda después de los títulos, viene como una película chiquita. Yo le digo bonus track, no sé qué será, pero es algo que no, cuando la vemos y vemos que quizás el malo al que creíamos que ya estaba muerto no está muerto, o aquel malo que el bueno encerró en algún lado parece que va a salir, o hay algún cambio en el malo, o lo que sea, que nos da a pensar que la historia no termina. Che, van a hacer otra. Seguro que va a venir la Hechos 2, alguna figura nueva. Y creo que esto es lo que nos va a mostrar este pasaje, o esta historia que vamos a ver, que tiene que ver con este tiempo, que tiene que ver con el poder sobrenatural en lo que puede ser la conversión de una persona. Y pensaba en esto, pensá a alguien ahora, vamos a hacer como un juego, pensá en alguien que a vos te parezca que es imposible que se pueda convertir al Señor o entregar al Señor, cualquier persona, cercana tuya o no cercana, del mundo político, artístico, lo que se te ocurra. Es más, pensá a alguien que no solo sea muy difícil que abrace las cosas de Dios, sino que lo persiga. O sea, que sea totalmente contrario a los principios del cristianismo. Pensá en alguien así. Si yo en la época de Hechos hubiera dicho esta misma pregunta a los judíos, judíos cristianos, los convertidos, ellos me hubieran dado un nombre, la mayoría me hubieran dado un nombre, Saulo de Tarso. Saulo, una persona que estaba cuando fue asesinado, apedreado, linchado Esteban, donde dejaron, dice ahí la palabra, no es por casualidad, está escrito, él como que afirmó y apoyó, y de hecho digo, se cree que él también votó para que sea justiciado Esteban. Aquel que se dedicaba taxativamente a arrastrar cristianos para que sean juzgados y sean martirizados y muertos. Una persona terrible, terrible. Jamás uno podría llegar a pensar que Saulo podría ser convertido. Y bueno, acá muestra una historia que de pronto, te vuelvo a decir, rompe los paradigmas de lo que nosotros creemos que una persona cómo puede reaccionar ante el encuentro con Jesucristo. La historia está acá en Hechos 9, del 1 al 9, dice, Saulo, del que estamos hablando, dice, respirando aún amenazas de muerte. La traducción verdadera es bufando. ¿Viste cuando alguien está enojando? Bufando contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco. O sea, no solo quería buscaba a los cristianos en Jerusalén, sino quería ir a buscar, no le alcanzaba e iba a otras ciudades, estamos hablando de más de 200 kilómetros, a ir a buscar a aquellos aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo y los quería juzgar. Estaba empedernido. Y le pidió cartas, autorizaciones para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que era la figura de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Note
quiero decir lo que debe ser más de 200 kilómetros traído por Saulo para ser juzgado en Jerusalén. Mas yendo por el camino, Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es al mediodía, porque después Pablo otra vez cuenta la historia. Y era una luz más fuerte que el sol que lo encuentra a él y con todos los que venían. Dice, cayendo en tierra, muchos piensan que era un caballo, no lo dice, pero más de 200 kilómetros es probable que viniera sobre algo, o sea que el Señor lo bajó del caballo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acordate que cuando se dice dos veces las cosas, era como que tiene que ver con ratificarlo, yo veo una palabra amor, él lo busca con amor. Y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate que el que perseguía era la iglesia, no era Jesús, la unión de Jesús con la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, este gran hombre poderoso y que tenía tanta fuerza, dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, los policías, los que eran ayudas del templo, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es como la figura de un trueno. No escucharon lo que le habló a Pablo, pero sintieron la presencia. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó más ciego de lo que era espiritual. Así que llevándole por la mano, o sea, totalmente rendido, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Una historia tremenda. Te digo, acá hay un montón de cosas, fui mechando porque hay un montón de cosas que se ven que dan como para hacer una prédica, como siempre digo, son usinas de prédica. Pero no cabe duda que lo que más impacta es la rendición. La verdad no habla tanto de una conversión. Muchos dicen, es la conversión de Pablo. Sí, después, pero acá hay una rendición. Es más una rendición y después la conversión. La rendición es algo que queda muy lindo poéticamente, y a veces nosotros las cantamos y hablamos, Señor, yo me rindo a vos, y Señor, yo te rindo. Pero la verdad que de poético no tiene mucho, porque la rendición, y de hecho tiene que ver mucho con el tema bélico, que Pablo tanto habla y lo vamos a ver en sus cartas, implica someterse a una autoridad mayor y reconocer directa o indirectamente que tienen razón, porque venció o nos vence. Es algo muy, muy fuerte el tener que rendirnos. Miraba esto, creo que hay algo que se me ocurre y que tiene que ver con muchas personas que uno dice, pero tal persona viene a la iglesia y no tuvo un encuentro con Dios o con Jesús. No cabe duda que Pablo sí lo tuvo. Y muchos dicen, bueno, es así porque no tuvo un encuentro. Yo creo que el encuentro lo podés tener, el tema es cómo te rendís. Hay una rendición que es completa y una rendición que no es completa. Uno se puede rendir ante a un poder mayor por un tema de fuerza. Como veíamos el tema de la obediencia. Uno puede obedecer por fuerza o puede obedecer por amor. Uno se puede rendir ante una fuerza mayor sin estar de acuerdo, porque uno reconoce que ganó como en una guerra o lo que sea, se somete por la autoridad que tiene por el poder, pero la causa nuestra no cambia. Y en la primera de cambio es muy probable que haya rebelión. Porque uno se somete, pero adentro nuestro, hay nos rendimos en una forma parcial. Por eso hablo de una rendición completa. Una forma parcial nos rendimos. Porque sabemos que es más fuerte, sabemos que puede haber consecuencias, pero adentro seguimos teniendo nuestra causa.
Muchos países en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que rendirse y someterse y se portaban, se sometían, algunos, estaba la resistencia. O sea, ¿por qué? Porque adentro la causa no había muerto. Y después está la otra rendición, aquella que es que se da cuando uno se da cuenta que aquel que está peleando contra nosotros, la causa de aquel que está peleando con nosotros, no solo es más fuerte, sino que es mejor, sino que es buena. O sea, lo que nosotros estamos peleando es equivocado, estamos haciendo algo, estamos en una pelea donde la parte equivocada es la nuestra. Y esto es creo que lo que le pasa a Pablo, por eso tiene una rendición completa. Él se da cuenta de con quién está peleando, que es mayor, pero también se da cuenta en ese encuentro que él no tenía razón, que las cosas que él estimaba que estaban bien, no estaban tan bien. En ese instante él se da cuenta de algo que ya viene trabajando desde la muerte de Esteban en adelante. Es como que infiere, como nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida, que nos damos cuenta que algo le estamos errando. No sé si te habrá pasado a vos, pero a mí me ha pasado, algo le estoy errando. Uno va caminando, va haciendo las cosas, pero no estoy tranquilo, algo le estoy errando. Bueno, Pablo algo le estaba errando. Y cuando se encuentra con Jesucristo, cuando se encuentra directamente, él se rinde totalmente porque se da cuenta que en algo le estaba errando. Por eso no está mal el tener que rendirse. Me acordaba de un poema, me parece que es Almafuerte, no quiero dar una... Lo que digo alguien es otro, más en esta época. Pero decía, no te des por vencido ni a un vencido. Y no, hay veces que uno se tiene que dar por vencido, porque la causa que uno está peleando no es la buena. Mira, me acordaba de una operación, hubo una película también que se llamaba Operación Valquiria, en la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de generales alemanes se dieron cuenta que la causa que ellos estaban luchando no era tan buena. Y que las consecuencias, y que su enemigo era mayor, se daba todo lo de acá. Y ellos hicieron todo esto que se llamaba una Operación Valquiria, algo de una forma para matar a su líder, que en ese momento era Hitler, para parar la guerra y rendirse a los aliados y evitar tanto derramamiento de sangre. Lamentablemente no se pudo dar. Pero era una buena rendición, hubiera sido bueno que se hubieran rendido, porque estaban peleando en una causa y ellos mismos se daban cuenta que no era buena. Y así creo que nosotros tenemos que movernos. Por eso hay personas que dicen, y tiene que encontrarse con el Señor, o no tuvo un verdadero encuentro. Sí, el encuentro quizás lo tuvo. Lo que pasa es que se ha rendido por la presión de los que tienen alrededor, los padres, los amigos, lo que sea, las circunstancias, el entender que Dios es grande y fuerte y que en cualquier momento puede pasar circunstancias, y uno se rinde. Pero adentro está la causa, está el pecado. Y en la primera que se puede revelar, acuérdate que la rebelión es la raíz de todo pecado. En la primera que se puede revelar, va a salir. No hay una rendición perfecta. No entendieron decir, yo estaba errado. No, ahí va a haber consecuencias. Y en algún momento la rebelión va a salir. Usted lo va a ver, pareciera que está rendido, pero no está rendido. Mira, veo ciertas consecuencias, y aún en el tema bélico, y te vuelvo de nuevo a eso porque creo que tendríamos que entender que estamos en un tiempo de guerra espiritual. Es lo natural, se ve lo que está pasando, la cantidad de muertes que hay por el tema del COVID. Y eso implica también una guerra espiritual en las mentes. Las personas están siendo muy atormentadas por situaciones reales. Nosotros prendemos la televisión y constantemente estamos conscientes de la muerte y todo lo que está rodeándose. Así que es una guerra espiritual también en lo mental, más allá de lo que está pasando en lo natural. Y es importante saber que de pronto en esa guerra tenemos que estar de algún lado. En algún lado tenemos que estar, nos tenemos que rendir si estamos en contra o si tenemos opiniones contrarias, no a lo que a nosotros nos parece, a lo que Dios le parece por medio de su Hijo Jesucristo. Sería bueno que podamos rendirnos a Él completamente, plenamente. Porque eso nos va a dar la capacidad
Aquellos que tienen mucha lucha de tentaciones, vuelvo al tema, personas que dicen, ay, yo estoy luchando con esto años y no puedo vencer. Es que quizás no hay rendimiento, uno no se ha rendido totalmente. Porque si uno se rindiera totalmente, si uno se somete totalmente, es muy probable que nosotros podamos, no probable, es real, vamos a poder resistir esas tentaciones. Y esas tentaciones van a huir de nosotros, o aquel que las pone en nuestro corazón. O sea que esto es clave. Nuestra posición de rendirnos o no rendirnos en esta guerra espiritual es clave. El rendimiento a media, y bueno, es mejor que estuviera fuera. Sí, seguro, quizás hay más esperanza de que tenga ese encuentro y se pueda rendir, pero sigue siendo peligroso. Veía varias consecuencias que nos da el tema de, o por lo menos tuvo Pablo y que nos va a pasar a nosotros. Primero el tema del perdón. Pablo no solo se le perdona la vida, sino se le da vida eterna. Pablo encuentra la vida eterna. Pablo, al encontrar a Jesucristo, se le cae todas las doctrinas que tenía él, todas las doctrinas religiosas que tenía, mala religión, porque Cristo trae una buena religión. Cae todo eso y se da cuenta que la vida eterna no la va a conseguir si no es por medio de este que él está persiguiendo, porque él está vivo. Él sabía que Jesús había sido crucificado, muerto, sepultado, resucitado. Se lo encuentra. Y ahí no solo encuentra el perdón, no solo encuentra el perdón de sus crímenes de guerra, pensaba esto. Fíjate, cuando uno se rinde, cuando hay una rendición, cuando Alemania se rindió y cuando cualquier país se rinde, no es todo queda así. Hay algunos casos que son juzgados por crímenes de guerra. Muchos de nosotros tendríamos que haber sido juzgados por crímenes de guerra, porque lo que hicimos fuera del Evangelio era para muerte, y la vida de Jesucristo nos salvó. Él recibe el perdón, la amnistía total de parte del Señor y le da vida eterna. Esa es la primera consecuencia de la rendición, de esta rendición completa. La segunda es la restauración. Pablo recibe la restauración en su corazón de paz, de fe, de tranquilidad, porque el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me perseguís a mí? No le dice, estás persiguiendo a la iglesia, me perseguís a mí. Es como el buey que patea el aguijón que lo mueve para que se pueda mover. Él va y patea el aguijón, se lastima a sí mismo, estás sufriendo y cada vez sufrís más porque me estás persiguiendo. Y Pablo, cuando él se rinde, deja de golpear ese aguijón y deja de lastimarse él mismo. Pasa a tener paz porque él respiraba, vivía por amenazas y muerte. De eso comía. Hay personas que respiran muerte, respiran amenaza, viven en amargura, viven con rencor, viven con venganza. Ese era Pablo. Cuando él recibe a Jesús, cuando él se rinde, tiene la restauración de su vida. Él vuelve a tener paz con Dios y con los hombres. Lo otro que recibe es pertenencia. Cuando él se rinde, y esto es algo muy, muy particular del ejército de Cristo, diríamos, de la compañía de Cristo, de los que estamos en las cosas de Dios. Cuando un ejército se rendía, los del propio ejército los trataban de traidores. Y los que los vencían, también. O sea, eran rechazados por todos. Cuando un grupo de soldados o alguien se rendía ante una persona, los que eran de ellos no los querían. Y los que lo recibían tampoco. Sin embargo, la iglesia de Dios es un ejército de rendidos. Todos somos rendidos. O sea, nadie puede decir nada porque todos estuvimos del otro lado y por misericordia estamos acá. Entonces es recibido por esta familia. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, automáticamente la iglesia nos cubre. De hecho, y más adelante no lo vamos a estar viendo, pero todos los cristianos se quedan atónitos, no entienden cómo Él se ha convertido, pero en poco tiempo, por medio del Espíritu Santo y por su testimonio de vida de Pablo, lo abrazan, lo cubren, lo rodean y pasa a ser parte. O sea que el rendirse automáticamente restaura una posición, como decíamos anterior, no solo también de la paz, del gozo, sino una posición que Pablo ya tenía en cercanía con Dios, como hijos.
no solo como la figura del trabajo acá, sino como hijos. Lo otro que veo en esta restauración es que nos da armas. Las mismas armas con las cuales somos vencidos, el Señor nos las da a nosotros. El amor, la oración, el perdón. El perdón en sí mismo es un arma. Aquellos que de pronto tienen lucha con personas que le han hecho algo, cuando uno usa el arma del perdón, uno libera y libera al otro. Pero el arma que mayor nos da, que es mayor que el martillo de Thor y que el escudo del Capitán América y que la espada de He-Man, es la fe. Lo que Esteban tenía, lo que cada uno de los de Damasco estaban orando por él, porque de hecho se sabía y Damasco sabía que lo habían mandado a él, la fe que vence todo sistema de este mundo. Esa misma arma Pablo la recibe. Esa misma arma recibimos nosotros cuando nos rendimos totalmente a Jesucristo. Nosotros estamos en esta situación, vivimos en este mundo bajo esta opresión, más en este tiempo, pero tenemos armas espirituales que el Señor nos dio. La fe, la fe. Sabemos que el Señor no nos va a dejar, sabemos que el Señor siempre va a estar con nosotros hasta el final. Sabemos que hay una vida eterna, tenemos la oración en este tiempo que es tan difícil, sabemos que vamos, oramos, Él va, nos consuela, nos sostiene. Él está con nosotros. Y lo último que veo que también le da dignidad. No es que lo avergüenza, después se va a ver. Pero lo vemos en la vida de Pablo y lo vemos en la vida de cada uno de nosotros. No solo nos hace soldados, como decíamos, sino también nos hace hijos, nos pone en un lugar especial en lo espiritual, lo sentimos dentro nuestro y pasamos a ser somos embajadores. Las figuras de embajadores, el ministerio de la reconciliación. El Señor está buscando que se rinda, que no peleen contra Él. La batalla ya está ganada. Acá no es si vamos a ver quién gana, si gana el enemigo, si gana el Señor. No, acá ya está. El Señor quiere misericordia. El Señor quiere, y nosotros queremos misericordia. Nosotros amamos a nuestros enemigos, oramos por ellos, buscamos el bien. Eso es lo que nos manda. Nosotros no buscamos el juicio, porque nosotros éramos enemigos, nos rendimos y ahora estamos acá. Buscamos que se rinda. Somos embajadores de Él, nos da una situación digna. Después que nos rendimos, no es que nos deja sometidos, no, nos lleva a llevar a otros a esa rendición. Dos preguntas, o dos preguntas y tres respuestas para terminar. Dos preguntas que Pablo hace y dicen que los historiadores, los teólogos, dicen que son las dos preguntas más importantes que nos tendríamos que hacer nosotros si estuviéramos delante de Dios. Dicen se hizo una vez como un concurso en todo el mundo y mandaban qué le preguntaría a Dios si uno se lo encontrara o podría ser. Bueno, y las preguntas son diversas. ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero Pablo hace dos preguntas que sería bueno que nosotros nos hagamos para saber, porque quizás vos estás escuchando y dirás, yo tendré una rendición completa. Por lo menos yo me lo he analizado varias veces en mi vida. ¿Estoy rendido totalmente al Señor? La primera pregunta que hace Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Cuando se encuentra con Jesús, primero que lo reconoce como Señor, ya se somete. La palabra Señor que se utiliza acá no es hola, Señor Fernández, no, es el Señor, aquel que uno se somete. El Señor es como si fuera el Rey, alguien que está sobre nosotros. ¿Quién eres tú, Señor? Quiero conocerte. Si nosotros tenemos una rendición al Señor, hay un hambre de conocerlo. Hay un hambre de conocer su palabra, hay un hambre de hablar de Él, de juntarse con otros que hablen de Él y quizás te habrá pasado a vos y me pasa a mí. A veces viene alguien para hacer cualquier trámite y nos quedamos ahí una hora hablando y hablando del Señor. Y viste la prédica y esto y el pasaje y pi, pum, pa, porque queremos conocerlo más.
Dice que en esto consiste la vida eterna, conocer a Dios. Y Jesús es la oportunidad de poder conocerlo. Eso está adentro nuestro, queremos conocerlo. La segunda pregunta es, Señor, nuevamente, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Mira, Pablo sabía lo que tenía que hacer. Llevaba en el bolsillito cartas y decía todo. Él sabía totalmente lo que tenía que hacer. Pero cuando se encontró con Jesucristo, le cambió la cosa. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, hacemos lo que Él quiere que hagamos. Nos sometemos totalmente a Él. Nuestros anhelos son los anhelos del Señor. Él ve nuestro corazón. Seguro que nos va, ¿cómo te puedo decir?, a respetar. Seguro que si nos ha dado dones de algo, y aún dones que nosotros no conocemos, Él nos va a llevar a poder desarrollar esos dones. Mira, siempre comento, cuando yo era chico, si había algo que no me gustaban eran los números, y menos contabilidad. Y me parecía muy, muy tonto, muy tosco, lo que sea. Y en su misericordia, el Señor me llevó a estudiar de eso. Y a mí me encanta. Me gusta. Me encantan más las cosas de Dios, pero mi trabajo, y aún para la obra, ha servido lo que Él me fue guiando. ¿Qué es lo que quieres que haga? Voy a decir, no es tan espiritual. Y el Señor necesita de todo. Quizás un carpintero, alguien que haga los números, alguien que haga la parte legal, un médico, uno que cada uno. ¿Qué quieres que yo haga? Y aún en la obra, mirá, el Señor no le dice, quiero que conviertas a los gentiles. Ve y convierta a los gentiles. ¿Sabes lo que le dice el Señor? Levántate, tres órdenes. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La verdad que para el ministerio de Pablo fue bastante sencillo su comienzo. Ni veía, porque veíamos ahí quedó ciego, ni veía. Ya venía ciego espiritual, ahora estaba completito. 3 días queda ciego y bueno, eso da para hablar. 3 días. Así como el Señor estuvo 3 días en una tumba, 3 días estuvo Él. Y le dio una orden sencilla. Mira, yo veo muchas personas que quieren servir en las cosas de Dios y doy gracias. Por cada uno, me conocen, yo a veces termino las reuniones y parezco como muy reiterativo, pero estoy tan agradecido por aquellos que sirven a Dios, porque hacen que la carga sea muchísimo más liviana. Pero muchos que ahora están sirviendo en lugares, qué sé yo, que son esenciales, ahora es la palabra que se usa, no empezaron en situaciones esenciales, empezaron haciendo lo que había que hacer y quizás era poco. Quizás era juntar un papel o poner una silla o limpiar un baño. O lo que le venía a mano. Y de pronto, yo voy, Néstor, yo voy. Me olvidé tal cosa, yo voy. Yo hago esto. Hay que traer tal, yo compro la pintura. Y están ahí. Para cosas pequeñas. Y quizás, mira, no hay, quisiera hacer algo, mira, no hay tanto. Habría que llevar esto, yo voy. Y en lo poco uno es fiel y en lo mucho después va siendo puesto. Van creciendo en el conocimiento, empiezan a conocer quién es Él. A veces personas quieren servir, pero primero, antes de qué quieres que yo haga, tenemos que saber quién es Él. Tenemos que aprender a conocerlo a Él. Y después se nos va llevando de pequeñas cosas. Decía que son 2 preguntas y 3 respuestas. Muchos dicen que Pablo, porque así se le llamaba en la parte griega a Saulo, muchos dicen que se le cambió hasta el nombre. La verdad que cuando se movía entre los gentiles tenía su nombre, que era para ellos Pablo, la figura de Saulo, la conversión. No quiere decir que le cambió totalmente el nombre, era como decirlo en un idioma y decirlo en otro. Pero era así. Cuando Esteban oró, la primera respuesta seguro fue Pablo. Pablo fue la respuesta a la oración de Esteban. También fue la respuesta para los de Damasco, porque los de Damasco sabían que de pronto iban a ser atormentados por este Saulo que venía. O sea, fue la respuesta de la oración de Esteban, fue la respuesta de la oración de Pablo, y también fue la respuesta para todos aquellos
que aún nosotros, por las cartas de Pablo, fuimos guardados de mala doctrina, fueron utilizados para que lleguemos a Jesucristo. El Espíritu Santo nos llevó su historia. Yo comentaba al principio, yo hablaba con una persona que no podía entender cómo una persona, un asesino, podía recibir a Jesucristo y convertirse y todo. Y en la conversación yo le dije, mirá, Pablo era Saulo, y le conté toda la historia y se quedó atónita y recibió al Señor, porque se dio cuenta que Pablo era de terror también. Ella veneraba como católica y no sabía su historia. Luego vos sé que venerás como Pablo, San Pablo, y es tan perfecto para vos. Era un asesino, literalmente era un asesino. Y no un asesino de gente mala, era un asesino de gente buena. Y eso la convirtió, eso lo cambió su vida. Vos fijate, podemos ser la respuesta, o en nuestra vida puede ser la respuesta para, o sea, la oración de alguien. Nuestra vida es la respuesta para nosotros, la respuesta para los que están alrededor nuestro y aún para gente que no conocemos. Una conversión total, una rendición total hace que nuestra vida cambie, que los que están alrededor, que estás dañando de una forma u otra, cambie. Y aún gente que vos no conocés, que le podés hablar y le podés predicar. Por eso tiene que haber una rendición completa y total. No puede ser parcial. Así que yo te invito, si hace años que estás en el Señor, a que reveas tu rendición. Que reveas tu rendición, porque quizás, muchas situaciones que estás viviendo es porque no está esa rendición. Adentro de uno está eso que uno ama más y que tiene que ver con rebelión. Que tiene que ver que, bueno, a Dios no le gusta, pero a mí sí. En el fondo. Y cuando se abre y cuando hay una oportunidad, sale. Más allá de lo que mostramos. Y si vos estás por primera vez acá conectado, es una oportunidad para que te des cuenta que si hoy, la verdad, te tenés que rendir. No pelees más con Dios, no pelees más con aquellos que te están llevando, que te hablan de Dios, no pelees más. Yo te recomiendo, con todo el amor, entregate a Él, rendite a Él. Va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de todo el mal que vos decís, ay, yo no quiero hacerle nada y termino siempre dañándolo y en las conversaciones y daño a todos los que están alrededor mío. Es como que me hago daño a mí mismo, porque daño a los que yo quiero y los que amo. Rendite a Él. Va a cambiar tu vida, a tu familia y escuchar. Y aún personas que no conoces. Porque vas a empezar a llevar, como lo hizo Pablo, a llevar ese evangelio a otros. Te vas a contar con alguien, como venía la última vez y hablábamos con la reunión de hombres. Dios te ama. Nadie te ama. Todos dicen que mejor te hubieras muerto, que sos de terror, que no servís más. Dios te ama. Y como Dios te ama, nosotros te amamos también. Por eso oramos por tu vida, por eso intercedemos por tu vida, porque amamos lo que Dios ama, que también tiene que ver con la rendición. Así que ahí donde estás te invito a hacer una oración, a cerrar tus ojos y a recibir, a rendirte, a levantar la manito y decir, Señor, yo me rindo. Esto es así. La iglesia es sobrenatural, esto no es psicológico. Esto es fe, es creer que uno se tiene que rendir a Él, recibirlo y Él sea el Señor. No manejas más la cosa vos. Salvo que quieras seguir peleando con Él. Pablo lo entendió. Yo no creo que sea necesario que tengas que pasar por una situación como la que pasó Pablo para que vos te rindas. Hoy es el día de rendición. Hoy es el día de vida. Te invito a cerrar tus ojos y hacer una oración conmigo que tiene que ver con fe, tiene que ver con creer en Dios, tiene que ver con creer que Él te escucha y creer que te va a responder. Así que ahí donde estás, haz una oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, me rindo a ti, levanto mis manos y me rindo a ti. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todo lo que hice hasta ahora. Dame una oportunidad.
No quiero pelear más, ni con vos, ni con todos los que te representan. Yo te lo ruego en el nombre tuyo. Amén y amén. Señor, yo te ruego por cada uno que hoy hizo la oración. Aún por aquellos que están en la iglesia, Señor, y que viven en rebelión contra tu vida y se sienten mal. Una y otra vez es patear tu aguijón. Señor, yo te ruego que venga una rendición total, Señor, en sus vidas. Señor, y aún yo pongo mi vida, si hay algo que está en rebelión, Señor, yo me rindo. No hay nada que tu espíritu me ha marcado, pero yo me rindo una y otra vez, Señor, a tu voluntad. Señor, te ruego que este espíritu de rendición venga sobre cada uno de los que está. Me vuelvo contra todo espíritu de rebeldía, que de una forma u otra entra en las mentes para decir que tenemos ciertos derechos, ciertas cosas, que aún si no están bien, y bueno, es lo que no es bueno. Señor, yo te ruego que estés tocando y traigas convencimiento de pecado. Me vuelvo contra todo espíritu de rebelión. En el nombre de Jesucristo, sean libres del tormento. En el nombre de Jesús, venga este espíritu de rendición, venga este espíritu de perdón. Aunque puedan perdonar, Señor, yo te lo ruego, Señor, que sea un tiempo de perdón. En esta guerra que estamos viviendo, lo espiritual, de tanto dolor, de tanta muerte, venga tu poder sobrenatural trayendo este convencimiento de pecado y sacando toda rebelión de los corazones. Venga sumisión a ti por amor, Señor, porque tu causa es nuestra causa. Señor, yo te ruego que cada uno que hoy está escuchando, aparte de esta paz que trae la sumisión a ti, Señor, venga la sanidad en sus corazones. Aquellos que han sido heridos, aún, Señor, que le han hecho cosas en lo espiritual también. Sean sanos, sea el derramado de tu Espíritu Santo. Venga sanidad en los cuerpos, Señor. Gracias por cómo has obrado, Señor, cada uno que hemos intercedido y has obrado, Señor, pero aún hay muchos que están pasando situaciones con el tema del COVID. Señor, venga tu sanidad. En el nombre de Jesús me vuelvo contra todo espíritu de enfermedad, todo virus. En el nombre de Cristo, y venga tu sanidad total en los cuerpos. Aquellos que están sufriendo otras patologías, Señor, venga tu sanidad, la llaga de tu Hijo, Señor, sobre ellos para que sean sanos. La sangre de Cristo tiene poder para que haya libertad, aún los que están siendo atacados, como venía la palabra en sus mentes, todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio. En el nombre de Jesús yo lo ato, lo enmudezco, lo echo fuera. Venga palabra de vida, escucha bien, Dios te ama. Dios te ama. Esta palabra que golpea en los corazones, Señor, yo te ruego, esta palabra que pusiste en nosotros, que vos los amás, Señor. Yo te lo ruego, mi Rey. Venga la paz aún en las familias. Señor, ayúdanos en este tiempo, como iglesia, que es tan difícil podernos congregar, usamos los medios. Gracias por los medios que nos das. Señor, por aquellos que no pueden acceder, Señor. Aquellos que no tienen televisión, no tienen teléfono, no tienen internet, Señor, y que los recibíamos en la iglesia y que podíamos estar y ministrarlo. Señor, yo te ruego que podamos otra vez hacerlas presenciales, pero en función de la sanidad que venga en esta tierra. Señor, la sanidad total. Padre, aquellos que nos persiguen de una forma u otra, Señor, yo te ruego por ellos, tené misericordia. Así como han orado por Pablo, Señor, por Saulo, Señor, oramos por cada uno que nos persigue de una forma u otra y quiere impedir el desarrollo de la iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor, tené misericordia, porque no saben lo que están haciendo. Señor, oramos por ellos, que el Evangelio los pueda acercar. Nos ponemos a disposición, Señor, para hablarle en el lugar y cuando vos nos digas, Señor. Señor, sabemos que no ven, no nos podemos enojar como Pablo, Señor, no veía. ¿Cómo nos vamos a enojar con un ciego porque no ve? Que ese espíritu de amor venga sobre nosotros, Señor, y que el denuedo para hablar tu palabra también esté con cada uno, del pequeño al grande. Es un nuevo tiempo, Señor. Yo sé que estamos a los albores, Señor, ya se están moviendo. Hay tanta necesidad, Señor, y solamente la respuesta está en tu Hijo, Señor. Así que yo te ruego que nos sostengas como iglesia en este tiempo.
Trae fortaleza a cada uno de los que nos has dado, Señor, aún de los que se están agregando por las redes, aquellos que ni conocemos, Señor. Venga tu bendición sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Él es bueno, Él es grande, Él es digno. Me venía una canción que quizás se pueda hacer, no tenemos los músicos, pero si hubiéramos estado en la iglesia la cantaríamos, pero quizás la puedas hacer como una oración ahí en tu casa. Y dice, yo me rindo solo a ti, solo a ti. Y yo me rindo solo a ti, solo a ti. Si estás ahí en tu casa y te puedes tomar un minuto. No tenemos la música de nada, pero el Espíritu está. Él está esperando tu rendición. Si lo puedes cantar conmigo. Yo me rindo solo a ti, mi Dios. Y yo me rindo solo a ti, solo a ti. Yo me rindo solo a ti, solo a ti. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. El Señor te bendiga.